os voy a pedir a un poco de teatro, solo un poco, porque estamos muy nerviosas, ¿no? Es nuestra primera vez que mostramos nuestro trabajo, pues compartir esos nervios, ¿no? Y una forma de romper y compartir los nervios es saludándonos y conociéndonos mano a mano. Quan nosaltres vam començar aquest projecte, ni nosaltres coneixíem els participants, ni els participants es coneixien entre elles i entre ells. Per tant, vam plantejar una primera fase, que li vam dir una fase d'acollida, que tenia l'objectiu de conèixer-nos i d'establir relació. I això ho vam fer a través de dinàmiques d'art comunitari. Vam fugir de ser de reunions, perquè hi ha resistències en aquest primer moment. Estàvem aquí i era un espai de trobada amb persones que l'únic que tenien en comú era un territori i estar dins d'un projecte. Després hem vist que tenien moltes més coses en comú, des de l'escola, des de anem a comprar al mateix lloc, o des de la mateixa percepció del barri, doncs és veritat que aquesta plaça jo no hi camino per allà perquè no m'agrada a certes hores. ¿Cómo se llama esa plaza? Le llaman La Llosa. Ah, La Llosa. No tenía ni idea dónde me iba a meter realmente, ni sabía de qué se trataba. Claro, ellos hicieron una reunión, me dieron una cita y ahí en la cita ya me explicaron de qué se trataba Bemincom, cómo funcionaba y qué beneficio yo iba a obtener. Ara estem en un moment de ja ens coneixem, sabem qui som i què és el que volem fer. Això és el que hem començat a identificar, què és el que volem fer i què ens uneix. I a partir d'aquí es tracta de treballar per comissions. El que és la comissió de treball és una mica perquè és la forma de que des de petits equips tu empoderes més a les persones i dones més protagonisme a cada una d'elles, inclús a canviar el llenguatge, no treballar des de la queixa, sinó des de lo constructiu, des de lo que jo aporto. Una de les característiques d'aquest programa és que els participants tenen un rol diferent i, per exemple, quan van decidir quins eren els seus projectes que volien fer pels seus barris, doncs llavors van convocar els professionals dels serveis públics, de les escoles, dels serveis socials, dels centres de salut, dels casals, i els hi van demanar la seva implicació en els seus projectes. Me encanta mucho la biblioteca de Bon Pastor, porque allí lo tienen tan bien organizado y se llena mucho de niños, van muchos niños, lamentable que no vayan más. Mi comisión va dirigida principalmente a la infancia y a la familia. Y yo propuse hacer tardes de cuentacuento una vez por mes. Existen 55.000 personas mayores viviendo solas. Estamos ahorita enfocándonos para poder ayudar a las personas mayores en mi comisión, porque hago cuenta como que no están mis padres aquí, es como que lo echo de menos y en ello me refugio también. Las acciones. Bueno, una de las acciones, como dijo mi compañera, ayudar a realizar compras, ayudarle a ir al médico. Si las personas están... Hemos utilizado el rutinizar encuentros, porque pensamos que es importante que sepamos que tal día, en tal sitio nos encontramos. Quien pueda venir, viene, pero siempre nos encontramos en un lugar y unas horas determinadas. También hemos funcionado mucho buscando a la comunidad, es decir, ¿dónde nos encontramos? En el casal de barrio, en la biblioteca, en lugares que están dentro del territorio donde ellos viven. Para proponeros que le interese, que evidentemente os podéis venir los miércoles y seréis muy bienvenidos. Cuando me han dicho que hay una fiesta, he venido corriendo de verdad, mucho contento. ¿Cómo me voy a encontrar a mi madre que no he visto casi 3 años? He venido para celebrar la fiesta con otros grupos y otros barrios. Las mujeres de Roquetas son únicas y todas valen por igual. Porque estamos trabajando todos en nuestros pequeños grupos en cada barrio y creíamos que los grupos estaban maduros como para que pudiesen conocerse y salir más allá de su territorio, ¿no? Y crecer de esta manera también. Y luego también que se generasen sinergias, ideas conjuntas, que pudiesen quedar otro día entre ellos y hacer algo en común, es decir, que pudiésemos empezar a abrirnos. Hacer un grupo pequeño, digamos, la que más guíe, un grupo en total, un conjunto.
conjunto de cada barrio cogen a un par de personas para hacer un grupo. Para representar todos los grupos, digamos, para darnos ideas o... Exacto, todo en conjunto. Avui hem vist un intercanvi entre dos grups del projecte Bemincom, un dels barris del Besòs Maresme i l'altre del barri de Torre Baró i Vallbona, on un dels grups explicava unes receptes de cuina tradicionals de la cuina espanyola als altres participants. Al final el que es cuinen aquí són les relacions entre les persones, ¿no? Intercambiar esos conocimientos que cada una de nosotros tenemos. A ver, somos de diferentes países y es bonito cuando compartes. Asia, África, americanas, todas gentes viven juntos y a mí me gusta. Nos hemos visto, pero nunca hemos hablado ni nada. A raíz de la Bemincom y de hacer los grupos de los talleres, pues sí que ya nos vemos en la calle, te paras a hablar con ellas. Nos hemos familiarizado mucho, que nos contamos los problemas, las cosas que hay. O sea, es un encuentro cada semana para como desahogarte, para estar en familia, fuera de tu casa, salir de la rutina, los problemas que tengas en tu casa. Y a mí me encanta. Es una fiesta feminista, ¿vale? Está programada, cada año se hace y nada, hemos decidido la comisión salir en ella. Ara ja hem anat una mica més enllà i anem directament al teixit associatiu o als propis veïns i veïnes i fem visible el que s'està portant a terme des d'aquests grups, no? Crec que per ells i per elles ha estat l'oportunitat d'obrir-se al barri al complet. Nos juntamos en el grupo Remuévete para poder hacer actividades de deporte y autocuidado. Jo crec que hem arribat a un punt que jo sóc una més, no? O sigui, ja no sóc la Marina que venia preparant una activitat o proposava el que s'anava a fer aquell dia i m'acabo veient en la mateixa quotidianitat que la seva i que sóc una més del grup. Estuvimos durante un año trabajando eso y creando lazos de confianza entre todos porque estábamos teniendo un proyecto en común. Intentar hablar con unas y con otras para ver qué es las cosas que os unen. Porque seguro que hay cosas que os unen. Es un líder, es aquel que ilusiona, no el que impone. Y es una frase muy bonita. Somos un grupo de formación de liderazgo y gracias a Bemincom es la segunda semana que estamos compartiendo un grupo de 17 personas en esta travesía. Me considero siempre una líder, pero que ahora mismo me estoy esculpiendo, estoy limando mis partes, ¿no? Para ser mejor. Hemos tenido una formación de liderazgo que he aprendido muchísimo, y sigo aprendiendo porque por los grupos que hay en cada zona, en cada barrio, uno se va conociendo y va hablando entre sí mismo lo que se va trabajando. Me gusta participar y me gusta conocer nuevas ideas, nuevos proyectos y así enterarme en el mundo que vivo, todo lo que me rodea. Que hay cosas muy importantes que no la tenemos en cuenta. Y entonces se hace ahí porque tiene un espacio al aire libre muy grande. Entonces, cuando tú llegues, dices, ¿qué taller me gusta? Tienes que elegir uno o dos talleres. O sea, hay 6 carpas con 6 mesas y en cada mesa hay un taller. Hay talleres, chicas, hay de flores de tela. Esto es la fiesta de primavera del proyecto Bemincom, hecha por y para nosotros. Bueno, esto salió entre todos, de los liderazgos, el grupo de liderazgo se montó el grupo motor. Y por supuesto que interviene el proyecto Bemincom, pero ya un poquito fuera, ¿no? Estamos levantando las manos. Yo creo que deberíamos intervenir mucho más desde la parte comunitaria, mucho. O sea, conozco otros aspectos de la vida de la persona que en el despacho no conocería. Te ayuda mucho más a ver la totalidad de la problemática de la persona. Y yo pienso que se gana en confianza y en general en calidad a la persona atendida. Si sois capaces de constituir una asociación a la que podamos dar algún apoyo para continuar esos proyectos, pero lo que no podemos hacer
es dejar morir proyectos que ya están funcionando y que tienen sentido. Sea la revista, sea el mercado de intercambio, sea el proyecto de cocina, sea lo que sea, ¿no? Si estáis en mis manos, mal. Muy mal. No. Estáis en vuestras manos. Nosotros ganas tenemos y vamos a poner al 100%. Si se une más gente, va a tener más fuerza. El cariño con que lo haces, el ímpetu que pones. Si puedes contagiar esto a más gente, esta gente contagiará más gente. Y entonces todos seremos tan fuertes que no habrá ninguna, pero ninguna barrera que no podamos derribar.